Porque ¿qué ofrece la oposición? ¿Desenmascarar a López Obrador para qué? Para regresar a donde estaban antes, cuando ya se había generado esta inconformidad. Digo que me siento razonablemente optimista porque sí creo que la 4T va a tener una segunda oportunidad. Sí creo que en el 2024 va a ganar el candidato oficial, sea Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, y creo que cualquiera de estas dos opciones, con cualquiera de ellas nos esperaría un sexenio distinto. Ellos no crecieron en la oposición, crecieron como administradores públicos profesionales. Me parece que ambos son elementos con una visión de Estado, cada uno con sus propios matices. Creo que el que entraría lo haría restañando heridas, construyendo pactos, llevando sí la intención del cambio, continuando pues con la estafeta del cambio, pero en términos de otra construcción mucho más parecida a la que el presidente intentó en el primer momento que ahora. Y me parece que buena parte de los empresarios estarían incluso de acuerdo con este planteamiento. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su canal El Vecino Informa. Les saluda su amigo Alex Sabido, transmitiendo para ustedes el día de hoy. Mis amigos, él es Jorge Cepeda Patterson, él es un columnista, es un periodista, el cual fue invitado a este programa Entre Dichos con René Delgado. Sin embargo, y a pesar de los intentos y el esfuerzo de René Delgado para hacer que este periodista caiga en su narrativa opositora, porque pues es clásico de estos programas chayoteros, siempre invitan a gente, realizan entrevistas a modo, buscando que hablen mal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pues este escritor y periodista, quien escribe columnas para El País, en Sin Embargo, e incluso en Milenio, pues dejó una explicación pues bastante profunda e incluso imparcial, en donde él pudo señalar cosas buenas, cosas malas, pero hace mucho énfasis en que realmente el gobierno de la 4T requiere otra oportunidad, requiere continuar este camino para poder generar la transformación que tanto anhela tanto el presidente como las personas que lo seguimos y lo acompañamos en esta transformación. Mis amigos, vámonos de lleno con esta entrevista y escuchen cómo Jorge Cepeda le da lecciones al entrevistador, no cae en su narrativa, no lo permite y sí puntualiza los logros de la 4T más allá de todas las críticas de la oposición. En efecto, siempre entrecomillado por el hecho de que una pandemia que en el resto del mundo también provocó un aumento en los niveles de pobreza, porque afectó sobre todo a los de abajo, una tasa de negativa de 8, casi 9% en nuestros países, toma años recuperar y hace polvo muchos de los efectos en favor de las mayorías dejadas atrás, ¿no? Por supuesto. Nunca podremos juzgar cabalmente cuál habría sido el impacto de las políticas distributivas de López Obrador cuando esto lo ha acribillado, desde luego. Sin embargo, datos hay, ¿no? Casi 700,000 millones de pesos anuales, estamos hablando de 35,000 millones de dólares distribuidos directamente a los sectores populares, por supuesto que hacen una diferencia. No para ti, ni para mí, ni para el tercio más próspero de clases medias, altas y sobre todo altas, pero sí para alguien que tener 4,000 pesos en la bolsa cada bimestre, 4,500, hace absolutamente la diferencia entre la miseria más absoluta y por lo menos irla llevando. El incremento a los salarios mínimos que se habían congelado durante décadas con el pretexto de que eso era un incentivo para la creación de empleos. Fórmula que no fue real porque el 56% de la población trabaja en el sector informal porque el sistema ha sido incapaz de generar los empleos que se necesita y en cambio sí se han castigado los salarios mínimos, haciendo la canasta básica mucho más cara cada vez. Ha sido corregido parcialmente, o por lo menos en la intención, creciendo el salario mínimo más de 200% en los 4 años de gobierno que llevamos, algo verdaderamente reivindicativo. Sí, yo creo que en el rubro de política fiscal, política laboral, y algunos programas, no todos, pero algunos programas sociales, está ahí parte de la parte presumible de la cuarta transformación. Seguridad, Jorge. Ahí, lamentablemente, la estrategia se redujo a la frase abrazos, no balazos. Pareciera ser que no hay buenas cuentas que entregar. ¿Cuál es tu parecer en ese capítulo? Sí, ahí evidentemente se tienen logros y no. Como sabemos, el número de asesinatos que venía creciendo año con año, desde hace 2 sexenios, alcanzó a estabilizarse en una meseta.
Los números absolutos siguen siendo muchos. Qué bueno que no siguen creciendo año con año, pero la meseta en la que se ha estabilizado es inadmisible. Es decir, ese sería el balance rápido. Puede uno decir, costó mucho trabajo detener la inercia, en efecto, y a lo mejor un momento se vale. El problema es cuánto más se va a extender esta meseta en el tiempo, que digo, es inadmisible para la vida cotidiana de muchos mexicanos. Pero si nos atenemos a los hechos, René, a mí me parece que en realidad el presidente ha conducido un proceso de cambio sumamente moderado y responsable. Separando. ¿Por qué? Porque, a ver, en política financiera, de las grandes cuentas macroeconómicas, en realidad es casi neoliberal, en términos de ni siquiera ampliación del Estado, achicamiento del Estado, reduciendo la burocracia, equilibrio entre el gasto y el ingreso del sector público. Todo presidente populista lo primero que hace es expandir el gasto público. No es el caso en México. Aversión al endeudamiento, combate a la inflación, no una política fiscal progresiva. Es decir, hasta los países de la socialdemocracia aumentan el impuesto a los ricos, cosa que aquí no ha sucedido, más allá de pedirles que ya paguen los impuestos que deben. Pero ni siquiera no hay nada que tenga que ver con expropiación a la propiedad privada, persecución a empresarios, etc. Es decir, alianza casi amistad con el gobierno de Estados Unidos trumpista, que marca una enorme responsabilidad. Sí, prácticamente otra vez, cualquier populista de izquierda, la hostilidad de Trump en contra de los mexicanos era el discurso perfecto para abanderar a todos los mexicanos, que incluso los más ricos se sentían agredidos por esta actitud trumpista. Lejos de eso, el presidente se declaró el amigo de Trump, es decir, él vigilando sobre todo los enormes intereses económicos mexicanos en su integración con Estados Unidos. Es decir, para efectos de política económica y de impacto en la realidad de los mexicanos, ha intentado distribuir a los de abajo mayores recursos, pero si te fijas, prácticamente sin quitarle a los de arriba, simplemente con medidas administrativas del propio Estado mexicano. Entonces, lo que tenemos es un proceso de cambio muy moderado, incluso muy conservador en el sentido de no lastimar los intereses de los sectores prósperos en medio de un cambio, una manera de asegurar otro sexenio, todo eso junto. ¿Cuál es tu opinión, porque acá también cuenta, de la postura que hay por parte de la oposición partidista y de la resistencia civil? Yo creo que la oposición no ha entendido, y de ahí su problema. La oposición no ha entendido, René, que en efecto sí dejamos atrás, a lo largo de este modelo experimentado durante 30 años de integración, globalización, neoliberalismo, sí dejamos atrás a grandes mayorías. Y lo que no he entendido es que ese es el problema de fondo, no López Obrador. La oposición ha actuado durante 4 años como si el papel fundamental es desenmascarar a López Obrador. Sí, el problema es López Obrador, el problema no es el país. Y como si esos 60% de la población que lo apoya, unos más, puntos menos, vivieran engañadas por López Obrador. En lugar de entender que López Obrador no fue más que una expresión política que por fortuna tuvo una salida en el voto, en las urnas, esa inconformidad, y no otras vías. De alguna manera, en cierta forma hay que agradecerle a López Obrador que haya sido alguien que dio salida pacífica a esta inconformidad. Mientras la oposición no esté en condiciones de ofrecer a esas mayorías un discurso viable, alternativo, una respuesta a sus reivindicaciones no satisfechas, que ahí van a estar en el 2024 y en el 2030, y yo creo que no van a regresar a lo anterior, y siguen reducidos simplemente a criticar a López Obrador sin construir una alternativa atractiva, seductora, viable a estas grandes mayorías, porque ¿qué ofrece la oposición? Desenmascarar a López Obrador, ¿para qué? Para regresar a donde estaban antes, cuando ya se había generado esta inconformidad. En cierta manera, las élites generaron las audiencias para López Obrador, esa inconformidad que aprovechó López Obrador, pero el problema no es Andrés Manuel, el problema es esta enorme insatisfacción que no lo están atendiendo esta suposición. Pues ahí lo tienen, mis amigos. ¿Qué les pareció esta entrevista? Vecinos, déjenme sus comentarios, porque pues honestamente sí vale la pena siempre señalar y resaltar a gente imparcial, a gente que no busca solamente denostar, criticar y atacar a los gobiernos o al gobierno actual. Sin embargo, pues tanto dijo las cosas buenas como las cosas que aún hacen falta por mejorar. Pero pues es lógico que al presidente Andrés Manuel se le complicaron bastante las cosas, la pandemia,
la guerra que está ahorita del otro lado del mundo. Todas estas situaciones han influido muchísimo sobre la gestión de nuestro presidente, pero ha sabido manejar este barco sin hundirnos, y eso es lo que verdaderamente se agradece. Se agradece también que este tipo de periodistas digan la verdad y no solamente anden golpeteando y pues esperando recibir chayote o cayendo en entrevistas a modo. Muchísimas gracias, mis queridos vecinos, por acompañarme durante el video, y de antemano agradezco mucho su poderoso like, mis amigos, y por supuesto los invito a suscribirse a este canal para poder seguir creciendo junto a esta cuarta transformación. Un saludo, nos vemos pronto en un nuevo video.